Bueno, las automatizaciones que todo negocio debe tener. Cuando IEPS me invitó a dictar esta charla, me pareció súper interesante el título, básicamente por una razón, y es que esto no tiene una forma o una línea de seguimiento única. No, realmente todo negocio es absolutamente diferente al siguiente, toda empresa es diferente al siguiente, así es que las automatizaciones para cada negocio son absolutamente independientes. Y aquí quisiera empezar mencionando, como estamos hablando de un evento de mercadeo, las automatizaciones en los procesos de marketing interno y externo son la forma clave en la que nosotros buscamos como empresa qué valor tiene para nosotros el cliente final. Cuando decidimos entrar a hacer un proceso de automatización o automatizar uno de nuestros procesos más bien, esto es lo más importante. ¿Qué es lo que vamos a conseguir y qué es lo que estamos esperando buscar en nuestro cliente final? Me gustaría que nos contextualizáramos muy bien qué significan esas automatizaciones empresariales. Entonces, la mejor definición que podemos tener para hacerla súper simple es la coordinación de esos procesos empresariales que tenemos con la gestión de nuestras reglas comerciales que nos permitan al final desarrollar una solución que satisfaga la demanda de un mercado que es cambiante, que es dinámico, que permanentemente nos está pidiendo cosas diferentes. Y quisiera ponerles este pequeño video para hacer una intervención inicial. Tickets, please. Oh, sure. All right, thank you. And thank you. En verdad, es un video muy corto, pero para mí es muy significativo y es lo que significa tomar oportunamente una decisión de negocio, una decisión de digitalización, una decisión de automatización de mi proceso. O lo hago a tiempo y evoluciono incluso antes de los demás, o lo hago tarde y cuando llegue ya ni siquiera van a entender qué es lo que tengo que hacer. Pero además, ojo, tengo que saber a quién se lo estoy dirigiendo, porque en el caso del video, pues quien me tenía que entender qué es lo que le estoy presentando no entendía qué era lo que le estaba llevando. Entonces, a quién se lo voy a llevar también es importante tenerlo claro. Automatizar los procesos de mayor impacto debe tener dos objetivos claves, los objetivos empresariales y los objetivos de cliente final. Entonces es súper importante que yo conozca quién es mi cliente final y mi cliente final puede ser un cliente interno o puede ser un cliente externo. ¿A quién le voy a llegar? Entonces, ¿qué proceso es el que voy a automatizar? Y esos procesos siempre van a implicar lo que llevamos hablando durante tantos años, últimos 4 o 5 años tal vez, que son todos los temas de transformación digital, pero es cómo realmente voy a conseguir ese impacto. Y ahí, entonces, lo que yo más pido es, al momento en que vayamos a decir una automatización de un proceso dentro de mi empresa, lo primero que tengo que hacer es identificar ese proceso dentro de las declaraciones claves de mi empresa. Y muchas veces se nos olvidan cosas que son simplemente básicas en una organización, y es quién soy como compañía, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, cuál es mi razón de ser como empresa, cuál es la visión, cuál es mi panorama a corto, mediano y largo plazo, ese estadio ideal al que quiero llegar y cuál es la estrategia que me he planteado para llegar a eso. Y alinear esa decisión de qué proceso voy a automatizar dentro de mi estrategia. No salir de una manera desbocada a decir voy a automatizar este proceso, pero ni siquiera conocer si ese está o no está alineado dentro de la estrategia que tengo como compañía. Cuando tenga clara cuál es mi estrategia y si esa decisión de automatización está impactando mi estrategia, entro a decir cuál es el proceso que voy a automatizar. Con una condición además que es absolutamente clave y es cada automatización es específica para cada empresa y es absolutamente dinámica. Cuando yo termino de hacer un proceso de automatización, eso no significa que paré y quedó listo. Es que el mercado sigue cambiando y mi decisión y mi solución tiene que ser dinámica y tiene que estar cambiando de acuerdo con lo que está pasando. Las automatizaciones empresariales tienen que generar dos grandes cosas, un impacto y un diferencial. Un impacto para mí como organización. Recuerden que todas las organizaciones, sin importar de cuál estemos hablando, tenemos dos objetivos comunes, podríamos decirlo así, es generar más ingresos y generar más clientes. Mi pregunta es, ¿esa automatización está generando impacto en uno de esos dos objetivos? Y un gran diferencial. Ese diferencial significa cómo me estoy parando en el mercado
de manera única respecto a mis competidores. Puedo estar en un mismo segmento de mercado, pero tengo que lograr un diferencial con esa automatización que estoy haciendo dentro de mi operación. Y obviamente eso me obliga a que tenga que conocer qué logro dentro de mi entorno interno con esa automatización y qué estoy buscando en el entorno externo que afecta a mi operación. Estoy logrando mayor satisfacción en mis colaboradores, eso significa mayor rendimiento, mayor productividad, mejor ejecución de la tarea y mayor optimización de los tiempos, y estoy logrando en el entorno externo lo que busco, mayores ingresos, mayores clientes con esos procesos que estoy automatizando. Y entonces ahí yo hago una invitación. Fijémonos como empresa cuál es la pirámide poblacional a la que le queremos llegar antes de decir qué quiero automatizar. Cuando decimos cuáles son los procesos que toda empresa debe automatizar, insisto en mi invitación es cuál es el que le conviene a usted dentro de su empresa. No lo haga porque otro lo hace, no lo haga porque está de moda, hágalo porque le genera a usted un beneficio, un impacto real. Evalúe la pirámide poblacional a la que le llega y mire, de acuerdo con su negocio, cuáles son las generaciones a las que usted debe impactar cuando va a hacer este proceso de automatización. Y si tiene claro eso, entonces ahí sí decida qué va a automatizar y cómo lo va a automatizar y qué tecnologías va a utilizar. ¿Qué tanto va a utilizar de RPA, de inteligencia artificial, de lo que nos hablaba Waldo? ¿Cómo va a medir, como lo decía Irene hace un momento, los temas de CRO? Todo eso, pero teniendo claro a quién le va a llegar y a quién necesita usted impactar. Y hoy en día para mí algo que es súper clave, no importa en dónde estemos ubicados en la pirámide poblacional que queremos atender, pues porque de alguna forma todos tenemos una gran porción de esa población que llamamos digitalmente nativa, pero aún tenemos dentro de nuestros clientes y dentro de nuestros usuarios esa población de edades superiores a las que necesitamos llegarles de una forma distinta. Entonces, para ellos también hay que automatizar procesos, pero pensando en ellos. Entonces, yo quiero automatizar el proceso de validación de usuario en la banca o validación de usuario en un sistema de transporte o validación de usuario en un sistema de pago de impuestos. Ok, a la persona mayor o a una persona de condiciones económicas bajas le podría exigir que tenga un aparato telefónico de alta tecnología que le lleve a hacer biometría facial. ¿Será que esa persona lo sabe hacer o tiene el dispositivo costoso que le permite hacer biometría facial, o le automatizo el proceso simplemente para hacer una validación de usuario con biometría de voz? Entonces, es tomar decisiones dependiendo de a qué parte de la pirámide poblacional le quiero llegar. Y aquí un video también interesante es qué está pasando hoy con las generaciones a las que nosotros estamos buscando llegar. Y aquí este video nos confirma un poco lo que les decía hace un momento, y es, estamos en un mundo permanentemente cambiante. Yo automatizo un proceso pensando en un usuario que está evolucionando y está teniendo una forma de contacto permanentemente distinta conmigo. Esto es la evolución de lo que ha pasado con las redes en los últimos 15, 16 años. Y entonces, si dejo de pensar en automatizar un proceso para llegar a mis usuarios a través de las redes sociales, no estaré perdiendo mucha oportunidad dentro de mi negocio. Y ahí la pregunta entonces es, ¿automatizar para qué, para quién y por qué? Y lo más importante es tener claro que esa automatización me vaya a generar un valor real, es una solución que me genera un valor real dentro de la operación, para mí como empresa
y para mis clientes y mis usuarios externos, que permita transformar procesos desde cero o reinventar procesos que ya tengo transformados que me ayuden a generar el impacto que estoy buscando, integrando permanentemente herramientas tecnológicas de último alcance, de última generación. Para mí el tema de inteligencia artificial es fantástico y la negación a quererlos incluir dentro de nuestros desarrollos puede complicarnos la aparición o el impacto oportuno que podamos tener como empresas dentro del mercado, pero también teniendo una condición y es que jamás, y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo, lo mencionaba Ubaldo y lo mencionabas tú también, y es jamás un ser humano va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. La diferencia va a ser que esta va a ser procesos que sean completamente automáticos, repetitivos, que no requieran pensar, pero nosotros somos los que vamos a decir en qué momento involucramos esa inteligencia artificial. Optimizar el recurso humano con tareas que sean eficientes, entonces dejar de tener mi recurso humano haciendo esas tareas que mencionaba repetitivas y ubicarlo en otro punto de la cadena que me genere un valor real y que impacte positivamente el valor de las personas para que me generen mayor valor dentro de la organización. ¿Cuáles son los beneficios que debemos buscar dentro de la automatización de los procesos? Claramente, reducción de costos. Si no estoy logrando reducción de costos, no estoy consiguiendo el objetivo. Nada de lo que me incremente los costos me genera un beneficio en la automatización. Incrementar la productividad de mi operación, de mis colaboradores e inclusive de mis usuarios y mis clientes finales. Ellos deben verse beneficiados por esos procesos que yo decido automatizar. Generar mayor disponibilidad de mis herramientas, de mi compañía y de mi información para mis clientes, incrementar niveles de confiabilidad que al final me van a llevar a un incremento permanente de usuarios e ingresos en mi operación y generar una mayor eficiencia y un mayor rendimiento que me van a llevar a lo que todos buscamos y es mayor rentabilidad dentro de la operación. Las automatizaciones, aunque suene muy básico, deberían siempre pensarse en dos alcances, un inicio y unas mediciones. Yo debo ser capaz de iniciar un proceso de automatización que tenga 4 atributos claves, que sea capaz de crecer, que sea capaz de evolucionar, en la que mejore permanentemente y además que la retroalimente. Les decía al comienzo de la presentación, esto no se trata de automaticé un proceso, paro ahí y ahí quedo y hasta luego, sino automaticé un proceso, pero el mercado cambia, mis usuarios cambian, la contactabilidad cambia, ¿cómo entonces mejoro yo el proceso permanentemente con todo el proyecto, con todo el proceso de retroalimentación permanente que hago de lo mismo? Y entonces ahí lo que les invito es a que tomemos un cuadrante con 2 ejes, donde uno lo que busca es automatizar las cosas que impacten el negocio con generación de valor, mirando qué tanta complejidad tiene de integración o desarrollo para mi negocio. Entonces, ¿cuáles son los procesos que voy a automatizar? ¿Cuáles son los que voy a priorizar? Los que me generen mayor impacto en el negocio y tengan menor complejidad en la operación y en la integración. Si tienen un proceso de alto impacto, pero su complejidad es muy alta, lo que les invito es ejecutémoslo, pero más adelante. Miremos cuándo es el momento para poder tomar una decisión que realmente me genere impacto en el momento. La toma de decisiones en el proceso de automatización debe tener 3 condiciones clave: el objetivo empresarial, el cliente final y el impacto que estoy buscando. Si el proceso que yo voy a automatizar se alinea con esas 3 condiciones, entonces mi invitación es ejecute ya la automatización de ese proceso. Si lo que va a suceder es que me va a impactar el objetivo empresarial, me va a impactar el cliente, pero me va a conseguir el objetivo empresarial, me va a llegar al cliente final, pero no me va a generar un impacto real, entonces habilite para que le genere un impacto y luego sí ejecútelo. Si lo que va a suceder es que se alinea con su objetivo empresarial, sí genera un impacto interno, pero no le afecta al cliente final, refocalice la decisión de ese proceso que quiere automatizar. Y si lo que le está pasando es que sí llega al cliente final, sí lo impacta, pero no está alineado con su estrategia, no está alineado con su objetivo empresarial, revise el tema y evalúe los niveles de competitividad que usted está buscando para que logre realmente incrementar niveles de satisfacción con esos procesos que decide automatizar.
Automatizar los proyectos, como decíamos hace un momento, que busca el objetivo empresarial, el objetivo del cliente final, con los procesos de transformación digital, como se los decía, para mí tiene dos grandes tecnologías con las cuales deberíamos trabajar. Todo lo que tiene que ver con automatización de procesos por robótica y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Yo les pido que no nos asustemos con el tema de automatización de procesos por robótica. Esto no significan máquinas y bracitos que estén haciendo, sino simplemente tecnologías que detrás nos permiten ser mucho más eficientes en tareas que son 100% repetitivas, como inclusive en una operación de divisas, contestarle a todo el que está llamando permanentemente y cuál es la tasa o la TRM del día para el cambio del dólar para la moneda X. Esa es una tarea repetitiva que no requiere de un ser humano detrás, pero que sí automatizada nos va a llevar a una mejor experiencia de usuario al final y una mayor productividad dentro de mi operación. Utilizar agentes inteligentes virtuales, utilizar biometrías en todos los niveles, faciales, documentales, de voz, comportamentales, nos ayuda a ser todavía mucho más eficientes en los procesos y lo que yo invito nuevamente en esto es a no tener miedo a usar las tecnologías para automatizar los procesos porque todos definitivamente nos van a llevar a generar un mayor impacto y un mejor resultado en nuestra operación. Tener en cuenta que hoy el medio de contactabilidad debe permitir una experiencia 360 grados desde el punto de vista omnicanal que nos asegure que todos nuestros clientes nos pueden llegar sin importar el medio que estén utilizando para buscarnos. Y finalmente en este tema de la automatización, me quedo con una frase que me fascina y la dejo como para que todos pensemos, si es no hay innovación sin riesgo, el gran riesgo no es no innovar. La pregunta es, ¿qué proceso quieres automatizar? Arriesgate a automatizar el que tú consideres que realmente genera impacto dentro de la organización, genera mayores beneficios para tu operación y finalmente y realmente le genera más impacto a tu usuario, a tu cliente final, que es el que necesitamos que crea en ti permanentemente. Y hasta acá mi presentación. No sé si tienes alguna inquietud o, o podemos aclarar alguna inquietud. Hola Liliana, gracias. Has estado cumpliendo los tiempos de forma estricta. Mira, sí, tenemos una pregunta desde el chat. Nos pregunta Cecilia, si tuvieras una empresa que quiere iniciar su proceso de automatización para poder iniciar un proceso de transformación digital, ¿qué es la primera recomendación que le dirías a esta empresa que se va a iniciar en procesos de automatización? ¿Cuál sería su primera recomendación? Mi primera recomendación es la que estábamos en el comienzo de la presentación. ¿Cuál es tu estrategia? Tu estrategia interna y tu estrategia de cliente. Y si el proceso que vas a automatizar está impactando tu objetivo interno y tu objetivo de cliente, inicia por ahí. Porque de lo contrario no vas a conseguir más allá que procesos que se mejoran internamente en tu operación, pero no impactan lo que tú buscas, que es la generación de más ingresos y más clientes para tu negocio. Entiendo, y es que el cambio sin impacto pues es un cambio realmente vacío, que no implica nada y que por lo tanto no se debería de desarrollar. Liliana, pues mil gracias por haber sacado un huequecito dentro de tu agenda y haber querido compartir estos minutos con nosotros. A ustedes, Pascual, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de la presentación.